Vamos a dar comienzo a nuestro Tejiendo Sentido de hoy. Les agradezco mucho a todas y a todos por estar aquí. Espero que hoy tengamos una sesión que nos genere mucha inspiración en el corazón, que podamos hacer de esto que estamos profundizando algo práctico y real en nuestra vida, que nos conduzca a poder ser, como ayer hablábamos, fuentes como de iluminación, fuentes de bendición para todos los seres que nos rodean y para toda la vida. Hoy quería tratar un tema que tiene mucha belleza. Es un tema que viene de una de las tradiciones del mundo, que me parece que de ahí también podemos extraer algunos aspectos de sabiduría y de propósito. Y hoy quería transmitírselas porque sé que puede ser como muy benéfico la conciencia de lo que voy a transmitir hoy y unificada con todo lo que estamos trabajando. Y entonces hoy vamos a profundizar en un término que hemos utilizado en algunas sesiones de Tejiendo Sentido y que se llama la conciencia previa. Antes de reaccionar frente a una circunstancia, una emoción, una sensación, como tener la capacidad despierta de discernir desde qué lugar voy a contemplar, desde qué aspecto de mí voy a asumir esto que estoy experimentando. Y sobre eso hay un término que tiene mucha belleza, es un término hebreo que se llama Brit, y tiene que ver con lo que alguna vez nosotros miramos aquí en Tejiendo Sentido, que yo estaba comentando acerca de la diferencia que existe entre reprimirse y que eso es muy diferente a uno, a través de la conciencia previa, poder tener una restricción de uno mismo frente a esas pulsiones o reacciones que nos llevan normalmente a experimentar y a vivenciar una dimensión difícil en nuestra vida. Entonces, es como poder estar despiertos para que precisamente las formas que asumen nuestros pensamientos y nuestros actos sean consecuentes con una dimensión más elevada de nosotros mismos. Y ese término tiene que ver con algo que tiene mucha belleza y es de qué forma voy a conducir lo que estoy creando en este instante, lo que yo estoy creando en este instante, hacia dónde lo voy a conducir. Entonces hay como el aspecto de uno poder profundizar en el desarrollo interno y en el trabajo interior, como diferentes desarrollos basados en como los diferentes niveles de nuestra propia estructura perceptiva. Y entonces vamos a tratar hoy de reconocer, de darnos cuenta de que podemos trabajar los diferentes niveles de nuestra percepción a través como de la conciencia de los sentidos. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el aspecto de los ojos, es muy bello porque es como el cuestionamiento interno sobre la forma en la que nosotros estamos contemplando el mundo que nos rodea. ¿De qué forma yo estoy contemplando? Entonces, eso se llama conciencia previa en la dimensión de los ojos, de la visión. ¿De qué forma yo estoy contemplando? Obviamente, cuando aquí hablamos de contemplación, no solamente estamos hablando del sentido físico que contempla, sino cómo nuestra mente está percibiendo y contemplando las diferentes sensaciones que finalmente nos llevan a tener también un tipo de acción o reacción. Y entonces colocar sobre los ojos esa conciencia, como de qué forma estoy contemplando la vida, de qué forma me estoy contemplando a mí mismo, de qué forma lo estoy haciendo. Ahora, sobre esto hay varios asuntos, varias profundidades que nosotros podemos extraer y practicar. Por ejemplo, respecto a la contemplación de la vida, del mundo, de nosotros mismos, es un tema que ya hemos trabajado mucho.
Y entonces podemos decir, yo quiero contemplar cómo el aspecto luminoso de todos los procesos. Aunque, por ejemplo, hoy que estábamos hablando con Fanny, aunque, por ejemplo, yo siento en mí un proceso físico que me agobia en este momento, yo ojalá pudiese tener la capacidad y la posibilidad aunque mi cuerpo está experimentando esto, poder tener como una no identificación total con la sensación, aunque es muy difícil. Es muy difícil que cuando, por ejemplo, nuestro cuerpo está experimentando un proceso, sentir que, aunque el cuerpo lo experimenta, nuestra alma puede estar como contempladora de esa situación, como cuando nosotros practicamos aquí en la respiración consciente la contemplación que hacemos sobre nuestro cuerpo físico, cuando sentimos que hay una sensación de dolor y la iluminamos desde nuestro corazón, desde nuestro amor a la zona que está afectada, y de alguna manera intentamos también soltar. Y ese soltar no implica que necesariamente el dolor termine o la sensación, sino que simplemente como que toda nuestra conciencia intentamos que no se enfoque en ello, porque eso también nos produce una sensación muy aprisionante, de la cual es difícil uno poder avanzar. Y así como se puede trabajar con los dolores o aspectos y sensaciones de la dimensión física, también es importante tener ese tipo de proceso que lo practicamos mucho en nuestra respiración consciente, con nuestras emociones que a veces que nos duelen. También es importante contemplarlas, iluminarlas y sentir de alguna manera que nos desprendemos, que nuestra conciencia no se identifica totalmente con esa sensación como nuestra realidad total. Y lo mismo en el plano de las ideas. Es muy importante porque a veces, por ejemplo, nos centramos en un juicio de valor o un carácter o una dimensión sobre nosotros mismos. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, pero lo podemos llevar a muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la identificación que sentimos con la enfermedad. Y uno se identifica y se manifiesta como que uno es la enfermedad que uno está experimentando. Y cuando esa identificación es total, es muy difícil como poder estar por encima, entendiendo que se está experimentando algo, pero que eso que estamos experimentando nos tiene que llevar también a algo luminoso. O sea, nada lo que nos ocurra en nuestra existencia nos ocurre de una forma casual o azarosa. La vida nos está enseñando algo a través de todo. Y a veces nosotros nos damos cuenta de aspectos que están en nuestra dimensión racional y de juicios. A veces no nos damos cuenta de algo que está en nuestro campo emocional. Y como hemos dicho, al no darnos cuenta de cómo estamos funcionando en esos campos, generando estructuras, generando acciones y pensamientos que a veces no corresponden con la armonía, el equilibrio y el amor a la vida, pues finalmente a veces eso también se manifiesta a veces como sensaciones físicas que tienen gran complejidad. Pero aún en esos momentos es muy importante contemplar desde un alma despierta, desde un sentido amoroso, desde un sentido en el que queremos transformarnos, crecer, desarrollarnos y aprovechar todas las circunstancias para tratar de sentir una conexión con lo superior. Todas las circunstancias de nuestra vida, ojalá las pudiéramos enfocar en crecer y desarrollar el amor a la vida, en conectar interiormente con lo más profundo, porque lo que normalmente se evidencia cuando estamos en una estructura difícil es que esa estructura difícil justifica en nosotros la negación a la vida, la consolidación de que la vida es sufrimiento, y etcétera. Y eso es lo que queremos trascender. Como les digo, nuestro trabajo de desarrollo interno a veces no es tan sencillo, porque uno puede decir muchas cosas, pero si mi cuerpo siente algo y experimenta algo, eso para mí es más real que cualquier otra sensación. Y de alguna manera cuestionar eso y sentir profundamente o investigar o desarrollar un campo de percepción que nos lleve a descubrir que aunque nuestro cuerpo es nuestro vehículo y es sagrado en cuanto es lo que nos permite toda la interacción con muchas cosas, pues realmente nosotros no solo somos el cuerpo, sino también somos almas, o también somos una conciencia en desarrollo interior que está experimentando a través de este vehículo
pero que realmente somos mucho más que el cuerpo mismo, valorando totalmente la estructura, porque también hay que tener un valor de nuestra corporalidad. Después uno descubre que las diferentes disfunciones emocionales que nosotros tenemos, que las disfunciones del pensamiento que nosotros tenemos, finalmente terminan convirtiéndose y consolidándose en un peso para nuestro cuerpo físico. Entonces es muy importante como ir a la raíz de las cosas, como de qué forma estoy pensándome, de qué forma estoy sintiendo la vida, que quizás esto ya se me manifestó como un dolor acá. Porque si no vamos a la dimensión sutil, que finalmente nos tiene que llevar a una conexión amorosa con la vida de forma incondicional, entonces no estamos tocando realmente las raíces de nuestros procesos que queremos sanar profundamente. Entonces, si bien hay que hacer cosas muy concretas que nos ayuden a mejorar en todo campo, por ejemplo en nuestro campo físico, pues es muy importante también el trabajo sobre nuestra mente y sobre nuestra conexión con lo amoroso que es existir y con una conciencia que despierta hacia eso. Porque a veces, digamos que queremos sanar algo acá, pero emocionalmente y racionalmente y en nuestras maneras de conectar con la vida, seguimos en dimensiones de mucha negación y de mucho conflicto, ¿no? Que se acrecientan por esa sensación. Es como estructuras que nosotros tenemos y sobre eso vamos a profundizar porque es un misterio, ¿no? Esto está muy ligado con esa sensación que yo les decía a ustedes, que nosotros un día tenemos que darnos cuenta de que nosotros también somos partícipes del acto creativo, que también estamos aprendiendo a crear, que estamos aprendiendo a descubrir que nuestros pensamientos se convierten en manifestaciones, en relaciones, en procesos. Siempre, es decir, toda la vida, todo lo que nos está, todo en la vida, lo que estamos experimentando aquí, eh, todo lo que nos está rodeando realmente es manifestación también de un pensamiento. Así como la casa es manifestación del pensamiento de un arquitecto, como el computador es el pensamiento de un ingeniero de no sé qué y un diseñador tecnológico, así como todas las cosas vienen de un pensamiento. Asimismo, también lo que nos ocurre en nuestra vida es manifestación de una manera de estar pensando el mundo y de estar pensándonos. Y entonces tenemos que transformar desde esa raíz también. Cuando nosotros estamos en la enfermedad, hay una complejidad que es que nosotros empezamos a identificarnos con eso como si fuese nuestra realidad y llegar a la raíz de eso y descubrir que nos estamos pensando de esa manera y que necesitamos transformar eso no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque, como les digo previamente, hay algo que está sucediendo. Hay, por ejemplo, cuando uno estudia profundamente todas las dimensiones programáticas subconscientes que el ser humano tiene que vivenciar en el propósito de despertar y que vienen de todos los procesos de acciones y consecuencias. Entonces, digamos que hay una niña que vive en un ámbito familiar donde los hombres son muy duros, muy fríos o violentos, digamos. Entonces, la sensación o la impronta que hay dentro de esa niña está relacionada con que los hombres son así. Y ella siente que los hombres son así en su pensamiento. Y cuando crece, atrae hombres que están ligados a ese marco de manera de pensar el mundo. Y eso tiene que ver con procesos del alma de acciones y consecuencias que finalmente nos traen a la encarnación y que uno experimenta y uno no sabe de dónde viene toda circunstancia que uno está experimentando. Pero yo les aseguro que viene de acciones y consecuencias que también han nacido en nosotros y que no tienen la finalidad de llevarnos a la disolución, a un sufrimiento eterno, sino que simplemente la existencia, el mundo, nos muestra el espejo de nuestro subconsciente. Digamos que todo lo que nos está rodeando nos muestra la forma en que nos estamos pensando a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos dolor, sufrimiento, todas estas cosas, es que hay una dimensión de nosotros que todavía está anclada en esa manera de pensarnos como seres humanos. Y uno dice, pero eso es absurdo, yo como ser humano no quiero pensarme así, yo lo que quiero es estar alegre, quiero estar bien, quiero estar sonriente, no quiero tener ningún peso.
Claro, hay una conciencia de vigilia, hay una conciencia de nosotros que siente así, pero muy probablemente en el subconsciente hay muchas informaciones que confrontan ese querer estar bien y nos llevan a sensaciones y situaciones de complejidad que dan muestra de nuestros vacíos, de nuestras culpas, de nuestros dolores, de nuestras sensaciones difíciles en la vida. Entonces lo que queremos hacer es ir hacia ese subconsciente, iluminarlo, y uno siente ¿y cómo se ilumina eso? Y eso se ilumina cuando nosotros deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón llegar a una conciencia superior que pueda tener el poder de iluminar todos esos aspectos y de extraer luz de todas esas oscuridades y llevarnos a la verdadera conciencia, que es cuando nosotros volvemos al sentimiento profundo y real, profundo de unicidad y conectividad con la existencia, que es lo que nosotros estamos elaborando. Cuando uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, uno descubre que las diferentes situaciones de la vida, uno las lleva al punto de que esas situaciones determinen el valor que nosotros le damos a la vida y a nuestra propia vida. Por eso la importancia de lo que algo que queremos inculcar siempre en Tejiendo Sentido, que es el amor incondicional a la existencia, que el amor a la vida no esté condicionado por lo que nosotros experimentamos, porque mucho de lo que nosotros experimentamos no es que la vida quiera hacernos daño, es que nosotros nos queremos hacer daño a nosotros mismos. Y descubrir, revelar eso y aceptarlo, a veces es muy difícil, porque uno siente que uno no hace eso. Uno siente que uno no se hace daño a uno mismo. A veces uno tiene resentimientos eternos y uno siente que el malo es el otro. Uno no siente que en uno hay una disfunción, un error en el que uno está cargando una emoción negativa y uno la quiere sostener por mucho tiempo. Entonces, tener como esa consideración, ser objetivos con nosotros mismos y descubrir que lo que está sucediendo tiene raíces que finalmente son raíces que tenemos que trascender conectándonos con una instancia superior de nosotros mismos, donde amamos la existencia, queremos amar por encima de todo, eso es algo que es fundamental. Y entonces eso tiene que ver mucho también con lo que estamos hablando, de qué forma estoy contemplando, porque la forma en que estoy contemplando también da cuenta de la forma en la que yo estoy pensando el mundo, la forma en que yo me estoy pensando a mí mismo o a mí misma. Eso es súper importante. Entonces, descubrir eso de la visión, ¿no? Tener esa conciencia previa sobre nuestra visión. Yo quiero ver con claridad, yo quiero ver quién soy, yo quiero ver la divinidad en todas las cosas, yo quiero ver que hay bendición en esta existencia. Así mi racionalidad me diga que no hay bendición, que todo es triste, que no sé qué, que que todo es difícil. Yo quiero tener unos ojos que me muestran bendición. Yo quiero tener unos ojos que me muestran interiormente que la vida que yo soy está conectada y que es una fuente de bendición para todo. Y eso es parte fundamental del crecer y desarrollarnos y empezar a sanar nuestra mente. Lo otro es la conciencia previa sobre la forma en la que escuchamos, el oído. Escuchar es algo que es demasiado importante. Escuchar es algo que tiene una importancia profundísima, porque así como tenemos una forma de ver el mundo, también tenemos una forma de escuchar. A veces escuchamos desde nuestra complejidad, a veces escuchamos desde nuestra baja autoestima total, a veces escuchamos desde una profunda no valoración de nosotros. Y entonces cuando escuchamos algo de alguien, por ejemplo, sentimos que esa persona nos está ofendiendo, nos está agrediendo, a veces escuchamos que el mundo es muy complejo, etcétera. O sea, también en la palabra, en lo que se escucha, hay grandes profundidades y hay una gran labor que hacer. ¿De qué forma voy a escuchar y qué es lo que quiero escuchar? ¿A qué le voy a dar cabida en mi corazón de lo que escucho? Yo quiero escuchar cosas que me hagan a mí inspirar. Quiero escuchar y darle vida dentro de mi corazón a las cosas que me conectan con lo superior. Quiero escuchar las cosas que desarrollan mi creatividad pura. Quiero escuchar las cosas que me hacen sentir autenticidad. Quiero darle fuerzas a las cosas que escucho y que puedo transformar. ¿De qué forma estoy escuchando? ¿De qué forma estoy escuchando todo lo que me rodea? ¿Y qué es lo que quiero escuchar? A veces es misterioso, pero a veces queremos escuchar cosas que nos hieren.
Y a veces nos ponemos en escenarios donde sabemos que vamos a escuchar eso y estamos ahí para escucharlo. Y tenemos los oídos abiertos a esas cosas. Y a veces no tenemos esa capacidad interna de matizar profundamente lo que escuchamos. Cuando uno, por ejemplo, escucha a los demás desde un aspecto no valorativo, como hablaba ahorita, desde un aspecto de no consideración y no valoración interna, nuestra escucha se ve súper disfuncional. Entonces tenemos también que agudizar los oídos, porque así como les digo yo, que qué profundidad poder ver lo divino en todas las cosas, ver bendición, también es importante escuchar eso, escuchar y matizar lo que escuchamos. Que lo que escuchemos no solamente sea como palabras que fluyen en nosotros y nos generan de alguna manera un juicio directo, sino escuchar a veces más profundo. A veces alguien llega y te está diciendo cosas y de pronto uno, si escucha más profundamente, uno puede realmente tratar de discernir qué es lo que hay detrás de lo que esa persona está hablando, que de pronto la persona ni siquiera es consciente. Y así mismo con uno mismo. También es muy importante escucharse a uno mismo. A veces no nos escuchamos, a veces no escuchamos las señales, a veces no oímos la voz de nuestra alma, a veces no escuchamos la voz de nuestra intuición, a veces no escuchamos a nuestro ángel que nos acompaña. Y la gente dice, pero ¿cómo vamos a escuchar un ángel? Eso puede ser súper irreal, eso es súper sutil, eso es de los místicos. Pero el ángel es aquella voz dentro de nosotros, que yo les he dicho a ustedes que justifica lo amoroso, que justifica lo más sagrado, que justifica cuidarnos, que justifica tomar los caminos que nos llevan a crecer y desarrollarnos, que esa voz que nos ayuda a transformar la oscuridad en luz. Y cuando uno se da cuenta que uno puede agudizar sus oídos, hay un momento en que tú puedes escuchar a tu ángel, a esa dimensión luminosa que te acompaña y que quiere que tú estés en el mejor estado, que quiere que tú no te hagas daño, que quiere que tú busques estar lo mejor posible. Y una veces no escucha eso, sino que simplemente cierra los oídos a su verdadera sensibilidad y simplemente se lanza a sus pulsiones, a sus emociones repetidas, a sus estructuras condicionadas, a lo que estamos habituados, ¿no? Pero qué hermosos los seres que pueden abrir sus oídos y escuchar lo sagrado y que al escucharlo también lo pueden cantar y transmitir. Porque en el siglo segundo, tercero, bueno, no sé el siglo exacto, pero había un personaje muy bello que se llamaba Plotino. A mí me gusta mucho ese personaje, que era como de las escuelas platónicas y no sé qué. Pero Plotino tenía algo muy interesante porque fue uno de los que nombró como lo que se llama la música de las esferas. Él decía, si nosotros escuchamos atentamente, podríamos llegar a escuchar el canto del universo mismo, podríamos escuchar cómo los planetas y todos los seres están en una constante canción y es una canción amorosa, además. Que yo les hablaba que en las tradiciones místicas siempre se nombra como a los coros de ángeles y todo tiene un ángel cantando a la divinidad, cantando a la existencia, como lo glorioso que es existir. Y eso suenan imágenes súper religiosas. No sé si ustedes vieron alguna vez, aconsejo ver, por ejemplo, las imágenes que ilustran. Hay un gran ilustrador del siglo XIX que se llamaba Gustave Doré, que hace ilustraciones muy bellas de clásicos de la literatura. Y entre esos clásicos, la Divina Comedia. No sé si hay una edición muy bonita en donde él hace como todas las ilustraciones de los diferentes capítulos de ese libro, que es un libro también muy hermético, muy profundo, porque es el libro del alma que tiene que descender a los infiernos, después pasar al purgatorio y después llegar al cielo, y que realmente lo que es en la interioridad es el viaje que todos nosotros tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que habitar el egoísmo, recorrer el egoísmo, como vivir y contemplar todas esas dimensiones y experimentarlas, y después crecer, empezar un proceso de corrección de nuestra espiritualidad, en nuestra mente, hasta llegar a revelar el mundo espiritual, el mundo de lo que realmente somos, digamos, como lo más sagrado, como la vida misma, como la existencia sagrada.
Y en ese libro son muy bellas las ilustraciones, que yo digo que esos seres que son capaces de hacer eso son espectaculares, ¿no? Entonces son todos esos coros de ángeles, como cantando a la divinidad. Y cuando se habla de canto, se habla de escucha. Entonces, ¿de qué forma estamos escuchando? ¿No? Eso es súper importante. Hay otra consideración que alguna vez estuvimos aquí profundizando en tejiendo sentido con respecto a la escucha, y era como que estábamos estudiando a Rumi, que yo les decía que para Rumi el órgano espiritual por excelencia era el oído, porque el ser que puede escuchar con plenitud convierte lo que escucha en visión espiritual. Y tenemos que desarrollar esa capacidad de escuchar con discernimiento, escuchar con un filtro de la conciencia previa, escuchar realmente. Cuando uno, por ejemplo, a veces está en un escenario donde está escuchando injurias, improperios, y uno escucha profundamente, uno puede llegar a descubrir que esa alma que está ejerciendo ese papel quizás está en un dolor muy grande desconectado, y eso hace que tú ya no reacciones de una forma habitual, sino que puedas estar en un estado más alto. Entonces, yo digo que es importante que activemos en nosotros, como nos lo enseñan en la sabiduría, poder tener como una sensibilidad muy grande de la forma en la que escuchamos. También en el sentido de la respiración, ¿no? La nariz, que es muy bello porque la nariz representa el intercambio constante del hálito de vida. Está ligado a algo que tiene una profundidad gigantesca, ¿no? De qué forma estoy respirando, de qué forma estoy asimilando como ese campo, ¿no? Que representa el oxígeno, que representa todo esto, pero que representa también la sutilidad del propio pensamiento, algo muy sutil, pero que todo el tiempo estamos intercambiando. Yo creo que también tenemos que hacer una conciencia clara de la forma en que estamos respirando. Y eso es fundamental. Y yo les decía a ustedes que hay una relación profundísima entre la respiración y el pensamiento. Yo les decía y estábamos aclarando aquí cómo todo pensamiento tiene una forma de ser respirado. Por eso nuestra labor de la respiración consciente tiene una belleza gigante, porque este pequeño ejercicio que hacemos de 3, de 5 minutos, es un ejercicio que nos ayuda a hacer conciencia de la respiración, que es algo que funciona de forma automática en nosotros, pero que nosotros podemos empezar a volver también un aspecto consciente. Y sobre eso hay una cantidad de enseñanzas y de sabiduría que tiene una belleza y una impronta tremenda, pero yo invito a eso y después vamos a descubrir la belleza y la profundidad de los aromas. Y eso está en todas las tradiciones del mundo, ¿no? Lo que se llama, digamos, el incienso, lo aromático. Todo esto, o sea, el aire también es información. El aire también nos está conectando con una cantidad de cosas que uno ni se imagina, pero que tiene una impronta y una profundidad gigantesca. La nariz, por ejemplo, se asocia mucho con nuestra dimensión instintiva también. Tiene relaciones, bueno, esto no lo hemos profundizado, pero en tejiendo lo vamos a profundizar un día. Tiene relación, por ejemplo, con el signo de Escorpión profundamente, porque en la nariz, en los olores también están como todos esas formas perceptivas y sensoriales que nos conectan directamente con la sensualidad, con el erotismo, con muchas cosas. Y todas esas cosas nosotros a veces no las tenemos tan presentes. Y entonces hoy sí quiero decir que es muy importante tener conciencia de la respiración, todo lo que implica respirar, todo lo que implica esa sutilidad de los aromas, de los perfumes, ¿no? Eso también tiene una información muy bonita, que ojalá nosotros también podamos ser fuentes de respirar como lo más sagrado, ¿no? Que nosotros en nuestra respiración también tengamos un discernimiento sobre qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos ofrendando constantemente. Hay una relación muy profunda también entre la respiración y la palabra, que está muy ligado con la boca y la manifestación, porque finalmente las palabras, como lo hablamos aquí una vez en Tejiendo Sentido, son expresiones del aire matizadas por las cuerdas vocales. Y entonces
Respiramos el hálito de vida en este plano de formas y manifestaciones y los expresamos a través de la palabra. Y en eso también hay muchas profundidades. Entonces, ya para cerrar esta parte de la conversación, por hoy vamos a hacer mucha conciencia entonces de esto que hablamos del discernimiento, la conciencia previa, la forma en la que estoy contemplando, ¿no? Mis ojos, pero también los ojos de mi mente, o sea, de qué forma estoy contemplando la vida, de qué forma voy a contemplarlo, voy a transformar la forma en que contemplo, voy a desarrollar mi contemplación, quiero contemplar más allá, quiero abrir eso, ¿no? De qué forma estoy escuchando, de qué forma estoy respirando.